Por ello han sido valorados desigualmente en cuanto al prestigio social que se les atribuye. En este caso, tenemos el cómo. ¿Cómo? Pues bueno, mediante la institucionalización de la educación. ¿Y por quiénes? Bueno, a lo largo del tiempo, para consolidar un proyecto de nación, se van creando una serie de institutos de investigaciones o centros de investigaciones, los cuales son, pues, en su mayoría dirigidos por hombres y que se van a crear después del movimiento revolucionario. Tal es el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto de Investigaciones Sociales, el Colegio de México, por Alfonso Reyes y Cosío Villegas, también bueno, fundan en realidad la Casa de España. Y bueno, también tenemos otra institución que es el CIDE. La siguiente, por fin. Bueno, una vez dado este breve contexto sobre la institucionalización de las ciencias sociales, pasaré a mencionar solo pues una pequeña, muy pequeña parte de todas las mujeres que han marcado, han luchado y han transformado las ciencias sociales. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Ah, dale, perfecto. Bueno, y creo que voy a empezar con una de las mujeres más conocidas, que es Juana de Asbaje o Sor Juana Inés de la Cruz. Ella nace en San Miguel, Nepantla, que es el Estado de México, y a los 15 años llega a la Ciudad de México con una de sus tías, que se llama María, donde aprende los labores del hogar. Y para 1665 más o menos, ella ingresa a la corte virreinal. Pero no es hasta el verano del 67 cuando llega a un convento, que es el de San José de las Carmelitas Descalzas, el cual abandonó meses después por motivos personales al no aceptar las durezas que tenían esta orden pues teresiana. Ya para 1668 más o menos se ingresa como novicia a un convento que se llama San Jerónimo, pues donde profesa como religiosa. Ella pues convive fraternalmente con algunos marqueses, tal es el caso del Mancera, al cual le dedica parte de su poesía, pero desafortunadamente en 1674 muere una de sus protectoras, que es la marquesa Leonor Carreto. Si alguien está interesado, es una historia muy interesante eh, sobre su relación entre ellas dos, pero a pesar de ello, pues como ella tiene dentro del claustro y logra tener una buena amistad con varios marqueses, como había mencionado, como el de La Laguna y de Paredes, me parece, crea una obra para la llegada de estos que se llama El Arco Triunfal. Bueno, al Arco Triunfal, que se llama, perdón, Neptuno Alegórico. Desafortunadamente, la mayoría de su obra se ha perdido, pero entre los escritos que se conservan hay uno muy importante que es la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Sin embargo, aquí hay un problema bien interesante y que parece que es una constante en muchas de las historias de las mujeres. Lo que pasa es que el obispo de Puebla, que se llama Manuel Fernández de la Cruz, publica en 1690 una obra de Sor Juana Inés, que se llama la Carta Atenagórica, en la que esta religiosa pues hace una dura crítica al sermón del mandato de un jesuita portugués que se llama Antonio Vireira sobre las finezas de Cristo. Pero el obispo añade una obra que se llama Carta de Sor Filotea de la Cruz, es decir, un texto escrito por él mismo bajo el seudónimo de ella, en donde si bien reconoce el talento de Sor Juana, pues le recomendaba que se dedicara a la vida monástica, porque ello era más acorde con su condición de monja. Entonces, pues obviamente esto provoca que Sor Juana Inés se retire y pues si bien hace una respuesta sobre la importancia del conocimiento y que no es ilícito en la mujer, sino muy provechoso, pues para allá, para 1695, pues muere a causa de una epidemia que es muy común durante ese tiempo en el convento de San Jerónimo. La siguiente, por favor. La siguiente mujer es María Enriqueta Camarillo, es una poeta, cuentista, traductora, pianista y novelista. Parece que las mujeres durante ese tiempo que pertenecían a una clase social alta podían adquirir varios conocimientos, sin embargo, aún no tan reconocidos. Ella es sobrina de un escritor que se llama José María Roa Bárcena y estudia en el Conservatorio de Música. Eh,
en 1895. A los 22 años, ella comienza a colaborar en el Universal, en la revista Moderna y en la revista Azul y el Mundo Ilustrado, que eran revistas y periódicos más importantes durante el porfiriato, pero bajo el seudónimo de Iván Moscovsky. Eh, un año después, ya sería reconocida pues, como una mujer de letras por sus contemporáneos, ubicándose en un momento donde se le llama el auge del modernismo hispanoamericano, como una de las pocas mujeres escritoras. Además de la poesía, ella también cultivó una narrativa maravillosa y fue recopiladora y editora de algunos libros como Rosas de la Infancia y Nuevas Rosas de la Infancia. La siguiente. Eh, una de las mujeres que más me han inspirado es Elvia Carrillo Puerto. Ella fue una lideresa feminista, política y sufragista mexicana y vaya que una combatiente social cuyo activismo pues le ganó el apodo de la monja roja, ¿no? La monja roja del Mayab. Ella es miembro del Partido Socialista del Sureste, nace en una pequeña ciudad yucateca, Motul, y en una etapa de su vida, ella es alumna de una poetista que se llama Rita Cetina, de la cual pues aprende la noción de igualdad de género. Y gracias a esta influencia, estudió textos pues escritos por grandes teóricas de los derechos de la mujer, ¿no? Como Mary Wollstonecraft, Laura Tristán o Victoria Woodhull. Y en ese sentido, pues su activismo es inalcanzable. Participa en la fundación de las ligas de resistencia feminista y lo que hace es que trata de llamar a las mujeres pues de todo el estado a organizarse y apoyarse unas a otras pues en temas urgentes, ¿no? Como es el caso del derecho al voto, la higiene, la alfabetización y el control de la natalidad. Y este último a mí me parece uno de los más importantes y un paso pues indispensable, sobre todo pues en la búsqueda de la libertad de las mujeres, ¿no? Ella lo que hace es que sostiene que, pues, de fondo, lo más intolerable, pues, de las reivindicaciones para las sociedades conservadoras es que, pues, las personas deben de tener el derecho, pues, a vivir su sexualidad de una manera libre, lúdica y más allá de fines reproductorios. La siguiente, por favor. Am, Isabel Ramírez Castañeda es conocida como la primera arqueóloga mexicana. Sin embargo, yo me gustaría mencionarla más como una de las pioneras en la arqueología. Si bien ella es la primera que elabora un artículo científico que se llama Apuntes acerca de los monumentos pues, de la parroquia de Tlanepantla, este, Isabel Ramírez lo que hace es que presenta sus prácticas arqueológicas, pues las primeras técnicas y métodos en el proceso tanto de excavación, de fotografía y de estratigrafía, además ya de un apoyo etnográfico y lingüístico que lo va a publicar en 1912 en los Anales del Museo. Eh, es interesante, diría yo muy interesante, destacar que Isabel se beneficia en cierto sentido, de un periodo de transformación en el sistema educativo. Ahí ven la importancia de la educación en México y en general. Que especialmente pues afecta a las mujeres, ¿no? Isabel era una de las 30 mujeres que estudiaron en la Escuela de Altos Estudios de la Ciudad de México, la cual estaba inspirada en un colegio que se era el Teachers College de la Universidad de Columbia en Nueva York. Pero durante estas dos primeras décadas del siglo, esta institución, que son los altos estudios, pues experimenta un importante proceso que se le llama de feminización, lo que hace que mujeres, el índice de mujeres aumentara, me parece que de un 15% a un 78% durante 1924, más o menos. Sin embargo, aún en ese tiempo, pues las mujeres no alcanzaban estudios superiores o sea, en el sentido a otras profesiones que no fueran como la antropología, la educación, que tenía que ver con un rol específico, pues dentro de un proyecto que se llama pues nacionalista, civilizador, pues producto de la Revolución Mexicana. La siguiente, por favor. La siguiente es Hermila Galindo Acosta, eh, también muy conocida durante el periodo de actividad en el que se desarrolla, que es durante la Revolución Mexicana.
Ella nace en la ex hacienda de San Juan de Áviles, en el municipio de Ciudad de Lerdo, en Durango, pero en Veracruz, Hermila Galindo se inició pues en el periodismo, en un órgano constitucionalista, perdón, que se llama El Pueblo, en donde publica un artículo titulado La mujer como colaboradora en la vida pública y en una columna denominada Crónica Dominical. En este texto afirmaba que la mujer debe aspirar a una vida mejor al contar pues con las mismas cualidades que el hombre, como la inteligencia, la voluntad, el raciocinio, la memoria y el sentido, ¿no? Ella es una pues apasionada defensora del constitucionalismo, por lo cual Carranza la envió al extranjero para dar a conocer los ideales de la revolución. Eh, Estos ideales, pues en defensa de los derechos de la mujer, la llevaron a enviar una iniciativa al Congreso Constituyente que se reúne en la ciudad de Querétaro, en la que planteaba la necesidad de otorgar el derecho a votar de las mujeres, pues este sería un paso importante pues para incluirlas en la vida pública. Eh, esta iniciativa es leída y rechazada por los constituyentes, pero pues en 1917 hace algo que me parece maravilloso, que es desafiar la ley electoral vigente y se presenta como candidata a diputada federal en la Ciudad de México, en el Distrito 5, me parece. Y aunque no ganó la elección, pues de alguna manera sentó un precedente muy importante en la lucha pues, de los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Y su labor pionera impulsó también el desarrollo de posteriores movimientos feministas, ¿no? Los cuales van a demandar pues la modificación del artículo 34 constitucional, ¿no? Que es el que garantiza el derecho al voto de las mujeres. Pero bueno, esto se logra hasta 1953 con el presidente Adolfo Ruiz Cortines, quien curiosamente reconoce esta tarea y le otorga pues un nombramiento honorario, ¿no? Como la primera mujer congresista. Siguiente, por favor. Eulalia Guzmán es otra normalista, curiosamente, que también es pionera en la arqueología en México, pero que al contrario de Isabel Ramírez, la que le mencioné anteriormente, eh, quien se desarrolla en, pues, de alguna manera un reducido y también complicado campo en las relaciones institucionales, la carrera de Guzmán no tiene límites, o sea, ni espaciales ni temporales. Y en cuanto a su formación, pues ella estudia en Estados Unidos didáctica de las matemáticas, luego estudia organización escolar en Alemania y filosofía y arqueología en México. Y desde joven empieza a fundar grupos pues, de mujeres dedicados a la política y a la escuela. Pero, también funda una escuela que, para yaquis en Sonora, en donde ella se va a unir a las tareas educativas de José Vasconcelos y va a ser jefa de campaña de alfabetización y también creadora de las escuelas nocturnas. Ella va a participar como ayudante también de Alfonso Caso en la excavación de la tumba 7 de Monte Albán. Sin embargo, aquí hay una historia, vaya que trágica, a mi parecer, y que también es un caso muy ejemplar de la forma tan simplista en el que pues el prestigio de una mujer ya ganado por sus estudios puede hacerse añicos por un error. Lo que pasa es que ella se ve cuestionada e invalidada tras un convertido hallazgo que protagoniza, pues ella dice haber descubierto los huesos de Cuauhtémoc, pues el último líder azteca, ¿no? O mexica, que lucha contra los conquistadores españoles. El hallazgo fue calificado más por lo que hizo mal, es decir, por su mala práctica científica, que por lo que hizo bien, ¿no? Como arqueóloga, como maestra, como intelectual y como política. Y bueno, desafortunadamente, pocas veces me parece que se le ha mencionado, por ejemplo, en los libros de texto de historia, ¿no? La siguiente. La siguiente es Carmen Mondragón. Es también conocida como Nahui Olin. Ella es una pintora, poetista mexicana que nació en Veracruz. Es hija del militar Manuel Mondragón. Ella, pues, sí crece en el seno de una familia caudalada del porfiriato a finales del siglo XIX y se casa con un pintor que se llama Manuel Rodríguez Lozano.
vive en Europa durante mucho tiempo. Y en ese tiempo se relaciona con personajes como Picasso, Braque, Matisse, quienes la animaron pues, a incursionar en el arte. Aquí les puse algunas pinturas, pero que también comienza a interesarse en los movimientos sociales. Ella bueno, no se divorcia, termina su matrimonio y se regresa a México y entabla contacto con artistas y fotógrafos como Edward Weston y el pintor Diego Rivera, para quienes modeló en muchas obras y con las que también participó como con Frida Kahlo o Antonieta Rivas Mercado. Eh, Ella ya conocida en el medio artístico y pues cultural mexicano, se va a unir al pintor Gerardo Murillo o Doctor Atl, quien le dio el nombre de Nahui Olin, que significa quinto sol. Y bueno, hay una relación también muy interesante, pero esto está de más. Y ella crea una vasta obra también pictórica que va a profundizar en la sensualidad, pues el erotismo y en un amplio y me parece muy singular corpus literario que va a oscilar entre lo autobiográfico, la poesía lírica, la indagación y la filosofía, que refleja de alguna manera esta necesidad, no solamente de conocerse a sí misma, ¿no? Sino también de expresar mucho de lo que las mujeres estaban viviendo. La siguiente, por favor. Eh, Bueno, ahorita toca hablar un poco sobre Antonieta Rivas Mercado. Al parecer hemos venido hablando de mujeres que pertenecen de alguna manera pues, a una clase social alta. Desafortunadamente, pues ellas son las que en cierto sentido logran pues llegar a la educación, ¿no? Ella es actriz, es escritora, es promotora cultural, también va a ser defensora de los derechos de la mujer y una activista política muy fuerte que se va a convertir en un ícono en la cultura universal del siglo XX. Eh, Fue hija de Matilde Castellanos, es muy importante saber también quiénes fueron sus padres, y de un arquitecto que es Antonio Rivas Mercado, que precisamente es el autor del Ángel de la Independencia y pues de otros monumentos y edificios históricos que se construyen durante el Porfiriato. Antonieta pues fundó el Teatro Ulises y formó el Patronato para la Orquesta Sinfónica de México. Ella era una mujer, a mi parecer, muy desafiante para su tiempo. También era una vanguardista, pues cuya labor es clave en la modernización de la cultura en México, ya que perteneció al grupo de artistas intelectuales que de alguna manera se resisten al discurso oficial que colocaba al revolucionario, al, al intentar consolidar la nación, pues empezaron a dar artistas como Diego Rivera, ¿no? Entonces ella lo que trata de recuperar es al verdadero indígena, ¿no? Entre comillas. Eh, Como les decía, se estaba creando en el gobierno postrevolucionario y se intentaba pues legitimizar de alguna manera pues una narrativa, ¿no? Que también va a marcar la vida cultural del país, ¿no? Eh, y que tiene que ver también mucho con lo mexicano, con el identificarse como mexicano y los reflejos de lo verdadero, ¿no? De una sociedad. Y bueno, ella publica un artículo que se llama La mujer mexicana en 1928 en El Sol de Madrid, en donde indica que la cultura es la única vía de salvación de la mujer, pues señala que es preciso, sobre todo para las mujeres mexicanas, pues ampliar de alguna manera su horizonte, ¿no? Que se le eduque, que se le instruya, que se cultive su mente y que se aprenda a pensar. Me parece que ella fue compañera de José Vasconcelos, y desafortunadamente, pues se suicida no recuerdo muy bien, me parece que en Notre Dame. La siguiente, bueno, la siguiente es una autora que la verdad no tiene mucho que conocí y quiero agradecérselo mucho a una amiga, pues me ha cambiado mucho mi manera también de pensar y de leer y de saber a quiénes estoy leyendo, ¿no? Como científica social o como futura científica social. Josefina Vicens es o bueno, fue una guionista, también periodista y novelista tabasqueña, que incursionó pues en el mundo también de la cinematografía. Su vida es en algunos aspectos, podría decirse que un misterio, pero estuve investigando un poco y encontré pues una investigación de
Rosa Domenela, que es de la UAM, en donde dice que Josefina pues resultó ser la única hija y rebelde dentro de una familia de 5 mujeres y que siempre fue la preocupación de sus padres, desde sus campeonatos de valero, su pasión por la fiesta brava y también su trabajo ejidal. Eh, Sobre la vida académica de esta escritora, se refiere que estudió filosofías y letras, así como historia en la UNAM, aunque otros aseguran que nunca hizo estudios formales pues universitarios. Pero en lo que pues parece que sí se coincide en sus estudios es que pues tuvo contacto con los contemporáneos, que son un grupo de jóvenes e intelectuales mexicanos que es pues, agrupados de alguna manera en torno a una revista que se llama Contemporáneos y que se encarga de difundir pues muchas de las innovaciones del arte y de la cultura. Pero ella no era una mujer muy dada a las relaciones sociales, a pesar de que se les ubica en este grupo, ¿no? De alguna manera ella siempre fue como muy sigilosa y muy humilde, incluso dicen que en su forma de vestir, y empezó a trabajar muy joven como secretaria del Departamento Agrario, en donde se ganó el apodo de la Peque. Esto, de alguna manera, le permitió conocer la situación campesina y tener una conexión con ellos. Y posteriormente entra en contacto con la CNC, que es la Confederación Nacional Campesina, en la cual pues desempeñó el cargo de secretaria de Acción Femenil. Eh, a partir de ellos empezaron a crear ligas femeniles y Vinces escribe para la pantalla, parte de todo lo que ya ha hecho, más de 40 guiones en los cuales pues mínimo se filmaron unos 20. El caso de ello, por si les interesa, me parece muy pertinente mencionarlo, son Las Señoritas Vivanco, en donde también participa Elena Garro, Juan de la Cabada y Mauricio de la Serna, también Los Novios de Mis Hijas y Los Perros de Dios. Eh, y bueno, uno de los elementos más interesantes de sus novelas y de sus aportaciones es la manera en que ella va a plasmar las familias de la clase media en la Ciudad de México. Entre estas novelas que estoy mencionando, pues destaca El libro vacío, Los años falsos. Y bueno, a mí la verdad es que El libro vacío me ha parecido una maravilla. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente es una mujer que a mí particularmente, cuando estaba en tercer semestre de la facultad, pues significó un cambio para mí totalmente. Una nueva manera de leer historia, una nueva manera de hacer historia, a pesar de que ya es una mujer pues muy grande, ¿no? Que es Josefina Muriel. Ella es escritora, es historiadora, es investigadora, ella es una académica pues, mexicana, la cual se especializa en la historia del mundo femenino y religioso durante la época de la Nueva España. Ella ha sido pues investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Históricas, también fue miembro, me parece, de la Academia Mexicana de la Historia, y bueno, ella particularmente lo que hace es que se interesó por la historia desde que cuenta que estaba estudiando la preparatoria, pero que también le gustaba mucho escribir. Entonces, pues ella elige la época colonial en específico y hace un gran aporte en este periodo, porque ella cree que el choque violento entre la sangre indígena y la sangre española, pues surgen los nuevos matrimonios, las familias, las escuelas, las instituciones que van a ir conformando la sociedad pues mexicana, ¿no? Eh, a ella le pasa algo muy curioso, que cuando le dirigen la tesis, su director le dice, pero a nadie le interesa esto, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo? Porque ella hablaba sobre los recogimientos, el comportamiento femenino, y ella dijo, pues a nadie le interesa ahora, pero algún día les va a interesar. Y precisamente también le pasa lo mismo cuando le encargan una investigación, un libro sobre los hospitales. Entonces, no recuerdo muy bien quién se lo encarga, pero le dice que, y le va a preguntar, se supone que el tiempo en el que lo debía realizar era en unos 2 meses. Entonces se le pregunta, ¿cómo vas? Y ella le dice, apenas pues estoy apenas estoy terminando de comenzar, ¿no? O sea, es una mujer muy pausada y que realmente se tarda 2 años en esta investigación cuando en realidad le pedían 2 meses
y que habla sobre los hospitales y que de alguna manera nos da un aporte también a las mujeres pues en la historia, ¿no? Y que de ellas se van a surgir muchas nuevas corrientes y muchas mujeres que van a interesarse por estos, como Pilar Gonzalo. La siguiente. También ella, una mujer, vaya, ustedes la pueden ver en pantalla, guapísima, que es Pita Amor o Guadalupe Teresa Amor. Es una escritora, ella también es poeta, es oradora mexicana, fue la menor de 7 hijos, miembros, pues, de todos ellos hijos de un aristócrata, entre comillas, ¿no? Era tía también de la escritora Elena Poniatowska, y Pita Amor desafió pues, las costumbres de su época. Eh, Ella se vio plagada por una vida pues llena de escándalos y en sus versos, que me parece muy interesante, pues plasma sus dudas sobre Dios y sobre algunas angustias existenciales. También va a posar desnuda para grandes pintores como Diego Rivera o Antonio Peláez, y hoy es considerada una precursora de la liberación sexual femenina, no solamente por el desnudo, no solamente por sus poemas, sino también, principalmente yo diría, por su vocación, que, que de alguna manera busca exaltar el cuerpo no como algo cosificado, ¿no? Sino como algo normal que también todos los hombres y que todos poseemos y verlo desde su belleza, ¿no? Eh, a los 29 lo que ella hace es que publica su primer poemario, que se llama Yo soy en mi propia casa. Aquí les puse un pequeño fragmento y que es aclamado pues por la élite intelectual, ¿no? Sin embargo, en 1961 me parece, su hijo, creo que tenía menos de 2 años, murió ahogado. Entonces, bueno, a partir de ese trágico accidente, recluyó a la escritora por varios años y a pesar de que ella traspasó las fronteras de su país, sobre todo es España, pues muere muy joven, bueno, entre comillas, en el año 2000, ¿no? Ya muere algo grande. La siguiente. Bueno, aquí otra maravillosa mujer, que es Rosario Castellanos. Ella nace en Ciudad de México, pero durante su infancia vive en Comitán, Chiapas, de donde proviene su familia, y cursó estudios en letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. También trabajó en el Instituto Indigenista Nacional en Chiapas y en la Ciudad de México, en donde comienza a preocuparse por las condiciones de vida de los indígenas y de las mujeres en su país, ¿no? Ella obtiene un puesto posteriormente en la UNAM y con 25 años de edad escribe, o sea, en 1950, un ensayo que es pionero del pensamiento feminista, en el cual reflexiona sobre la relación de las mujeres que tienen con las actividades culturales, un tema que permaneció entre sus inquietudes a lo largo de toda su vida. Y la obra se titula Sobre cultura femenina. En este ensayo filosófico, pues analiza la difícil posición de las mujeres en el terreno, pues, de la cultura en las que se les colocaba, me parece que como serpientes marinas, ¿no? Y con una absoluta sinceridad para poner de manifiesto, pues, de alguna manera su vida interior y la inadaptación también de su espíritu femenino, ¿no? En un mundo, pues, de alguna manera dominado por los hombres. Su poesía, en la que pues destacan los volúmenes de La trayectoria del polvo, me parece, y Lidia de Luz, pues revela estas preocupaciones derivadas de la condición femenina. Y me gustaría hablar mucho más de ella, pero tengo el tiempo, así que la siguiente. Bueno, María Esperanza Brito de Martí es una periodista, también feminista y activista mexicana, que está en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ella es hija de Rodolfo Brito, que fue rector de la UNAM, y de una activista feminista que se llama Esperanza Moreno. Y su despertar feminista pues se inicia cuando su madre, cuando tenía 55 años, pues se declara feminista, ¿no? Y publica un artículo titulado Yo sí soy feminista, ¿no? Lo que para ella pues fue toda una sorpresa, ¿no? Y a la edad de los 34 años y de la mano de su madre, lo cual me parece maravilloso, pues se abre a estas ideas y comprende que no se trata de luchar contra los hombres, sino contra un sistema patriarcal que coloca a la mujer en un plano inferior y pues discriminatorio, ¿no?
junto con su compatriota Elena Poniatowska y las argentinas Magdalena Ruiz y Miriam Lewy. Fue una reconocida activista por los derechos humanos, pues que también en su país estaban luchando, ¿no? La siguiente. También tenemos aquí a Marta Lamas, de la cual no podemos hablar de mujeres revolucionarias si no la mencionamos. Ella es hija de padres argentinos, pero es originaria de la Ciudad de México. Inicia sus estudios como etnóloga y posteriormente pues como doctora en antropología. Ella es egresada de la UNAM. Eh, Esta mujer de alguna manera mostró pues desde un inicio una fuerte inclinación hacia la labor periodística, ¿no? Y cofundó una de las primeras revistas mexicanas llamada FEM, que es la primera revista feminista en México, y en el 87 ayudó a establecer el primer, me parece que se le llama suplemento feminista de un periódico mexicano para el diario de la jornada, doble jornada. En 1990 ella funda Debate Feminista, una publicación pues destinada a conectar con la teoría feminista académica y con las prácticas de las activistas pues de este movimiento, ¿no? Que pues cuenta también con una colaboración masculina. Y esta publicación de alguna manera funciona como puente para discutir las ideas al interior del movimiento y evaluar cómo puede presentarse a la opinión pública. También en el año 2000 lo que ella va a hacer es fundar un instituto de liderazgo Simón de Beauvoir, que es una organización feminista de la sociedad civil con el objetivo de formar líderes sociales. Entonces su misión se declara en contribuir de alguna manera, a la construcción de una sociedad democrática, de derechos y libertades, a través de un conocimiento de la innovación y pues también de la información, de la formación de liderazgos, ¿no? Con un compromiso claramente social y de perspectiva de género. Y me parece que también de interculturalidad. La siguiente, por favor. La siguiente es Eli Bartra. Ella es pionera en la investigación también sobre mujeres, arte popular en distintas partes del mundo, pero particularmente en México. Ella es hija de escritores refugiados catalanes, es originaria de la Ciudad de México, también comienza sus estudios de filosofía en la UNAM. Ella pues se nutrió de una famosa figura que introdujo a la filosofía feminista en México, que es Graciela Hierro, y al ser también una de las mujeres mexicanas, perdón, discípula de una de las mujeres mexicanas más notables del siglo XX, estudia su doctorado y maestría en París, ¿no? Entonces, Eli Bartra cuenta que, pues, con ya una carrera consolidada, ella también empieza a darse cuenta de que faltan muchas cosas por crear, muchas conceptualizaciones, y en la UAM, me parece, se vuelve fundadora del área de mujer, identidad y poder, eh, y también coordinadora de la maestría en estudios de la mujer en la UAM y de estudios feministas. Además de dedicarse pues, a la educación, Bartra es una importante investigadora en las artes visuales en México, con una mirada y metodología completamente feminista. Ella es innovadora también al usar el concepto de colonización intelectual en una propuesta en que surge por la necesidad de desarrollar pues metodologías feministas, ¿no? Que son propias del caso mexicano. También va a ser defensora pues de la liberación de las mujeres, también apreciable, me parece, pensadora, que busca combatir el sesgo sexista que existía y que domina la producción, la distribución y la asimilación de conocimientos y saberes. El siguiente, les puse ahí algunos libros que la verdad yo solamente he leído uno, pero que resultan pues muy acuciosos en su investigación. Y la última es Marcela Lagarde. Ella es una mujer sumamente inspiradora. También nace en la Ciudad de México y comenzó su trayectoria como etnóloga, pero posteriormente se egresa como doctora en antropología de la UNAM. Ella se interesa pues, por la política, también el activismo social, y en el 2003 es diputada en el Congreso Federal Mexicano, donde se dedicó a mejorar y promover los derechos de las mujeres.
Durante su legislatura, ella logró crear una comisión especial del feminicidio para investigar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y posteriormente en todo el país. Su inclinación que tiene por la condición femenina se vio de alguna manera subrayada cuando acuñó por primera vez el término feminicidio, pues al hacer una investigación de los asesinatos y de la situación brutal de la violencia que padecían pues muchas de las mujeres en Ciudad Juárez, Lagarde logra reinterpretar la palabra para de alguna manera hacer visible un tipo de asesinato con una víctima en específico en el contexto mexicano. Y bueno, su ardua labor contribuyó a que pues la iniciativa de tipificación, me parece, pues de este tipo de delitos se hiciera una realidad pues para el Código Penal estatal y federal de México. Si bien aquí solo menciono una muy pequeña parte de las mujeres que han revolucionado las ciencias sociales, creo que hay un trabajo mucho más arduo y mucho más a fondo que se debe de realizar. Porque, bueno, de alguna manera aquí estamos estudiando pues a las intelectuales, ¿no? O sea, las que han revolucionado las ciencias sociales. Pero la revolución no solamente es de tipo intelectual, sino también se ven los movimientos, como lo vimos ayer. Entonces, creo que también en algún momento sería interesante, yo solamente hice una pequeña barrida sobre estas mujeres, pues seguirlas investigando. Eh, Creo que ya estoy así en el tiempo y bueno, les agradezco. Cualquier duda, estoy escuchando. Muchas gracias.